Cambio de pensamientos para entender múltiples realidades. El conversatorio de Siempre es Hoy. Una invitación a mover las neuronas. Momento que nos damos una vez por semana para profundizar sobre los temas de la semana con Diego Stulbark y con Alejandro Horowitz, que se vino con una camisa muy elegante. Muchas gracias. Bueno, tenemos varios temas para analizar. Básicamente, después se van a ir, la conversación va a ir desprendiéndose seguramente y teniendo su autonomía. Pero hay dos temas de la actualidad de esta semana que me gustaría que sea un disparador. Primero, dos elementos: la crisis que se está viviendo al interior del Ministerio de Capital Humano, lo que tiene que ver fundamentalmente con la pobreza y la distribución de alimentos. Eso tuvo unas derivadas mediáticas en la opinión pública y judiciales. ¿Qué dice a propósito de la pobreza? ¿Qué dice a propósito del contraplano de la pobreza, tan poco mencionado, que es la riqueza, ¿no? Existe el índice de pobreza, no está tan popularizado o tan diversificado, tan difundido la cuestión de la riqueza. ¿Qué es lo que sucede a propósito de la discusión pública de cómo entran los pobres en un país donde los pobres ya no son los excluidos, los marginados? Los pobres son la mayoría. Estadísticamente son la mayoría, 55% según la información, el informe de la Universidad Católica, que fue publicado también casualmente esta semana, el número alarmante de 17% de indigentes. Indigentes son aquellas personas que no logran ni siquiera ser pobres, ni acceder siquiera a la canasta básica, y que tienen una ingesta calórica por debajo de las necesidades. O sea, los que no comerían 3 veces por día o 2 veces por día, y si es que comen, no logran ingerir la cantidad de calorías necesarias como para estar medianamente alimentados. Necesidades básicas insatisfechas, dice el nomenclador del INDEC. Claro, el famoso NBI. Bien. Y otro tema que me gustaría, y para mí están de algún modo relacionados entre sí, en esta semana, es el extraordinario resultado electoral que se produjo en México. Y esto pone en duda algo que está de alguna manera instalado para justificar el ascenso de la ultraderecha aquí en Argentina. Alejandro, Diego y a los oyentes, es que, bueno, la ultraderecha, la derecha es una corriente que no se puede detener. Bueno, pareciera ser que se detuvo en Colombia, se detuvo en México, se detuvo en Brasil, y el único país de la región donde la ultraderecha logra hacer pie y logró llegar al poder por una distancia importante, es aquí en la Argentina. Los dos temas están planteados. Alejandro, Diego. Yo diría que hay algo en común quizás entre los dos temas, y después podemos empezar a discriminarlo. Un poco lo hablábamos con Alejandro cuando nos saludábamos antes de entrar. Y es el hecho de que debe haber algún tipo de relación entre la capacidad de organización política de lo que venimos llamando los pobres, los trabajadores, los explotados, y el valor de los enunciados políticos que circulan en una sociedad. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la Argentina, es evidente que para hacer un rango de tiempo, en el 2001, la novedad que representó los movimientos piqueteros, todo lo que pasó en aquel momento que hoy la política recuerda como el estallido igual antipolítica, igual lo que hay que evitar, igual aquello a lo que hay que dirigir políticas públicas y sociales para que no vuelva a ocurrir. O sea, el estallido es el monstruo negro de la política, como lo pudo haber sido la hiperinflación después de Alfonsín. Bueno, pero ¿qué ocurre ahí? Pasa que una sociedad que no estalla es una sociedad que, con los planes económicos que hemos vivido estos últimos años, es una sociedad que implota, ¿no? Lo que viene diciendo el colectivo Juguetes Perdidos. Me parece que esto hay que escucharlo. Implotar es explotar hacia adentro. La implosión no hace ruido, no abre escenarios, no produce un cuestionamiento al sistema político, pero lo va desfondando desde abajo. Es como un exilio interno, o como una protesta puertas adentro. Sí, fundado en una suerte de desgaste y destrucción de vínculos barriales. Un segundo. Porque este tema es todo un punto. Hemos visto una implosión mayúscula
hemos visto la implosión de la Unión Soviética. Exacto. En esa implosión vemos cómo lo que se llamaría, por ejemplo, la casta soviética, se transforma en un sistema donde ya no es exactamente la política per se la que organiza la presencia y la participación en la casta, sino es un vínculo degradado y mafioso, donde la vieja casta soviética, la nomenclatura en sus propios términos, se transforma en esto de los hipermillonarios, que eran aquellos que eran los dirigentes del sistema empresarial de la KGB, que se transforman en propietarios de plenos derechos. Es lo que derivan del putinismo como forma política. Sí, señor. Entonces, cuidado. Eso de que las implosiones no son costosas, hay que mirar desde qué lado de la trinchera se está observando el problema. Me gustaría retomar solamente esta idea de que la implosión social es una sociedad hiperajustada, hiperexplotada, que tiene fatigadas sus estrategias de intervención sobre lo social, por precarización laboral, por precarización de la vida doméstica, por precarización de la vida barrial. Hago un punto en lo que está diciendo. Eso de alguna manera explicaría una de las grandes preguntas que subyace a este momento histórico, es ¿por qué hay tan poca reacción a un ajuste tan feroz, tan veloz y tan eficaz? Claro, y yo diría, Dani, que se podría decir lo siguiente: Milei es absolutamente coherente con los hechos y con las prácticas de esta sociedad. Es la expresión política de la implosión. Así como quizás en México pase lo contrario. Acá viene la cuestión. Acá viene exactamente el término. Aquí vemos la correlación entre discurso político y práctica política. Claro. Cuando el discurso político se sostiene en una práctica política a la que hace honor, más allá de cuál sea ese discurso, uno puede entender que se está hablando en serio, y por lo tanto, cuando se habla en serio, se escucha y se organiza. ¿Y Milei habla en serio? Ahí va. Milei es el que quedó del lado de los que hablan en serio. Los otros hablan en serie. Bien, hablar en serio, hablar en serie. Le hice una entrevista días atrás, entrevista que va a ser publicada en el día de hoy en Canal Red América Latina, con Pablo Semán, que se comprometió, dicho sea de paso, a participar en las próximas semanas en el conversatorio aquí con nosotros, así que va a ser un invitado Pablo Semán. Pablo Semán me dijo algo muy sencillo pero muy revelador que me gustaría traerlo acá, porque me parece. Dice, el ajuste está teniendo niveles de aceptación y eso llama la atención porque el ajuste fue una promesa de campaña. O sea, Milei está cumpliendo lo que prometió, más allá de los matices, si es casta, no casta y demás. A ver, no solo eso, sino que hay algo mucho más terrible aún. Porque por un lado está lo que él explícitamente prometió, y de esto no hay discusión alguna, y guarda una particular relación que vale la pena observar, pero en principio admitamos eso. Y segundo, es que los otros, los opositores, en rigor de verdad, no son más que un rulo en el discurso de Milei. Esto no es hay que hacer otra cosa, no. Lo que hace no está bien hecho. Lo que hace debiera mejorarse por acá. La voluntad de apoyo es una de las cuestiones más manifiestas que nos hace saber que de un lado está Milei y del otro lado están comentaristas mejores o peores de lo que Milei hace. Me gusta subirme en lo de Pablo con una cuestión, Dani. No es lo mismo el proyecto brutalista que el proyecto que intenta resistir al brutalismo. En la Argentina tenemos un proyecto brutalista es Milei. Es Milei, pero ¿por qué es brutalista? Porque se lo apoya por el ajuste, no porque haga un ajuste, sino porque hace el ajuste y eso genera apoyo. Es lo mismo que podemos ver hoy en Israel. No es que se apoya a Netanyahu a pesar del genocidio que está llevando adelante, sino porque lo está llevando. Y lo mismo con Trump. No es que ahora él va preso y la gente sabrá que era un delincuente, sino que es por ese tipo de delitos que se lo apoya. Así hay un proyecto que no se apoya en lo que los dirigentes dicen, sino en una platea completamente dispuesta a apoyar eso. Ese proyecto
tiene una lógica interna que Pablo deduce bien. No es el único proyecto. México muestra que hay un proyecto, llamémosle humanista o de otro tipo, que tiene otra dinámica. Vamos a entrar el tema de México, ¿no? Porque México entra en contradicción con la idea de las corrientes de derecha como algo inevitable. Y vamos a ver lo que sucede también el domingo que viene en las elecciones europeas. También hay que ver cómo le va a la derecha y cómo le va a la ultraderecha. Bien, yo escribí acá: el gobierno no gestiona y compite de alguna manera, creo que subyace lo que estaban diciendo ustedes de algún modo, contra sí mismo. Lo veo al gobierno como un tenista que no tiene nadie enfrente, claro, y que solo se equivoca frente a lo que son sus errores no forzados. Ahí está. Yo siento que de hecho no tiene una gran oposición. Ni grande ni pequeña. Fíjate, vamos despacio. Primero, el modo de la oposición y el recurso de Milei. La oposición acaba de intentar expresar una política donde los jubilados se jodan un poco menos de lo que se vienen jodiendo. Pues bien, después de armar con esto como si se tratara más o menos el asalto al Palacio de Invierno, cuando simplemente lo que hace... Es la recomposición de 8 puntos de pérdida de las jubilaciones mínimas, nada más. Ahí va. Digo, para que quede claro, rulo más pequeño en una catástrofe mayor hemos visto pocas veces. ¿Qué les contesta Milei? Voy a usar la capacidad de veto. Es decir, no estoy dispuesto a que me hagan siquiera este rulo. Entonces, lo que estás viendo es, por un lado, algunos que intentan el rulo, y por el otro lado, el tipo que te dice rulo no. Primera cosa. Pero hay un segundo elemento que no es menos importante, y es la teoría de que esto es una práctica política determinada que va modificando la percepción colectiva de lo que pasa, más allá de los que cliquean a favor de Milei. Cuando mirás las encuestas, mirás primero un cambio temático. La preocupación primera ya no es la inflación, porque se terminó la inflación, de ninguna manera se terminó. La remarcación de precios en las góndolas, en la carne, ha vuelto a dinamizarse fenomenalmente. Pero aquí viene la cosa, la preocupación mayor es la pobreza. ¿Y qué quiere? ¿Cómo hay que leer el problema de la preocupación de la pobreza? La desocupación, perder el trabajo. Porque todos, más allá de que defiendan o no a Milei, saben que el que hoy se queda sin trabajo, volcó. Me gustaría darle la siguiente vuelta. Milei y su grupo solamente cometen errores no forzados o forzados por ellos mismos. El brutalismo es también brutalismo de la dirección intelectual y política del proyecto. Cuando Juan suele hablar tanto del mesianismo de Milei, ¿no? Ese mesianismo es un mesianismo, no sé si él estará de acuerdo, pero yo lo llamaría de tipo brutalista, insensibilizado, no solo en Argentina, sino en otros lugares. Y cuando vemos México, y cuando vemos también la proyección de Axel Kicillof, que me parecen dos figuras bastante comparables, la nueva presidente de México y Axel Kicillof, lo que me parece que estamos viendo es la posibilidad de una dirección política e intelectual que haga del proyecto de la ilustración y que habla de una cierta sensibilidad el intento de romper con el brutalismo como horizonte. El horizonte del brutalismo no requiere mucha brillantez, me parece, no requiere mucha lucidez, requiere un tipo de patología que vaya bien con una especie de desesperación social. Es más bien... ¿Y qué hay acerca así? A ver... A ver, digo, porque acá hay que tener, este es el punto delicado. Acá hay que entender se parece por momentos bastante a justificar. Esto es, cuando yo intento de verdad explicar el comportamiento del otro, suena en el que está escuchando que lo estoy justificando. Un comprensivismo. Ahí va. No es este el problema. El problema es no entender. Cuando uno no entiende, simplemente reactivamente responde. Ahora bien, entender por qué digo que no es justificar, porque hay una decisión del orden político personal que yo rechazo explícitamente. Es un golpeado que se transforma en un resentido porque se identifica con su golpeador en lugar de identificarse con sus compañeros de ruta que soportan los mismos golpes que él.
pero ahí subyace una brutal desconfianza en sus propias fuerzas, un rechazo de sus propias posibilidades. Milei es el nombre de su impotencia y el problema político es transformar esta impotencia en un proyecto distinto. Cuando nosotros miramos México, lo que miramos no es como el PRI encontró su propio camino. Nosotros lo que vemos es que Morena es el enfrentamiento del balance histórico de lo que el PRI terminó significando en la cultura política mexicana. Yo puedo estar de acuerdo con el balance o no estar de acuerdo con el balance. Esa es otra discusión. Pero que ese balance existe, que ese es un balance compartido por la sociedad mexicana y que el balance compartido por la sociedad mexicana tiene la expresión en alguien cuya biografía expresa esto que acabamos de decir. En 1991, esta señora era una estudiante mexicana en una universidad norteamericana y ya entonces se oponía al PRI. Y desde allí vemos una biografía política consistente. Vamos a ver casualmente imágenes que seguramente hasta personas que conocen mucho de México se han sorprendido, con imágenes de Claudia Sheinbaum en su etapa de militancia estudiantil. Realmente. A ver si las podemos ver. A ver. El conflicto, la rectoría gastó millones de pesos en publicaciones en los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre todo. Nos decíamos que éramos gente completamente ajena a la universidad y que no era un movimiento estudiantil legítimo. Conforme fueron avanzando las movilizaciones, la rectoría tuvo que retroceder un poco en esta visión tan fuerte que daba hacia la opinión pública de lo que era el movimiento que se estaba haciendo. En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta área que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Vamos a la imagen, por favor. Volvamos sobre esta imagen. Esta es la presidenta de México. Hasta hace algunas semanas atrás era la alcalde de la Ciudad de México, la ciudad más importante del hemisferio, 9 millones de habitantes, la primera presidenta mujer de México. Acaba de obtener el resultado electoral más amplio, 60% de los votos, ha duplicado en términos porcentuales y en votos populares a su principal contrincante. 31 de 32 departamentos obtuvo la victoria. Sí, entre otras cuestiones, también Morena va a gobernar, va a seguir gobernando, para ser más justos, la Ciudad de México. Le quitó la prevalencia del Estado de México después de 70 años al PRI, no en una elección que se llevó adelante este domingo, sino anteriormente. Estamos hablando de un movimiento que logró de alguna manera transformarse en una novedad política en la región. Y lo hizo, nosotros estuvimos ahí hablando del tema junto a Alfredo Serrano Mancilla estos días. El salario mínimo subió en términos reales 120 puntos. ¿Ves? Dato en términos clave. reales, por encima de la inflación. ¿Ves? No es bla bla. Bien. Los programas sociales de distribución del ingreso, lo que sería la UH para nosotros, el Bolsa Familia para los brasileros, subió un 54% en términos reales. Y el salario del resto de los promedios de los trabajadores, formales e informales, una economía informal muy grande tiene México. Más de la mitad. 24. Todo lo que la Argentina esperó una década sin que ocurra. Los que estás nombrando vos, ¿no? Bueno, y lo hizo con macroeconomía estable, también, con una macroeconomía estable, ¿no? El peso mexicano se apreció frente al dólar 17 puntos. También es cierto, yo creo que durante los 10 años y medio del kirchnerismo hubo una recuperación me muy refería notable. a la década que va del final de Cristina a Milei. Claramente. Que estuvimos esperando eso, pidiendo eso, ganando elecciones en nombre de eso, y sin embargo no ocurrió. Sí, y lo hizo además, esto es importante, lo hizo
con lawfare, porque tiene un pedazo importante del partido judicial, las fiscalías y demás, con otros en contra, los medios en contra, con una alianza táctica con ciertas corporaciones, los militares por un lado y determinados grupos de la burguesía nacional mexicana también, pero logró un proyecto político. Y conviene no olvidar un pequeño detalle: la economía mexicana está encabalgada en la economía norteamericana. Forma parte de una estructura complementaria. No hay modo de entender la masa salarial norteamericana sin la presencia de los trabajadores mexicanos que tiran la masa salarial norteamericana hacia la baja. Es decir, gente que está dispuesta a hacer un trabajo que los otros no están dispuestos por un dinero que los otros no están dispuestos a considerar. ¿Dejás ponerle cifras a eso? Dale. Son 35 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, y el número es impactante. Yo tengo el número del año pasado, no sé si está actualizado. Las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos que envían a México son, escuchen bien esto, 65 mil millones de dólares por año. Es fijate, prácticamente la primera exportación. El gobierno argentino muere y está al borde del default porque no logra juntar 15 mil millones de dólares, es decir, la quinta parte de lo que ingresa normalmente en esa estructura. Yo que quisiera contar en otro registro conversaciones con amigos de México estos días, amigos de muchos años. Yo he estado en México 3 veces y he mantenido conversaciones con varias personas. Esta sensación, por un lado, una elección que fue muy clasista, en el sentido que la oligarquía mexicana y la derecha mexicana hizo gala de un racismo brutal, hizo gala el discurso de la seguridad, digamos, ultrapropietaria, y en ese sentido lo que me contaban no es solo el voto popular, sino una suerte de movilización cultural popular, es decir, la presencia de un sujeto popular que tiene, por un lado, estos beneficios materiales que hacen que se sostenga el proyecto, y luego un lenguaje político que empieza a cambiar un poco el clima. Y del otro lado, estas pequeñas cositas que yo creo que los procesos políticos populares tienen que escuchar, porque son muy chiquitos por un lado, pero muy sensibles por otro, que son los reclamos de la familia Ayotzinapa. El conjunto de movilización social que en México es enorme, no solo la partidaria, también la no partidaria, el mundo del zapatismo y una serie extensísima de redes sociales de mucha calidad que están señalando cuestiones que tienen que ver con la militarización, con el neoextractivismo, que ahí también hay que tener una escucha, porque yo creo que de esa escucha depende incluso la superación, el mejoramiento de esos procesos sociales y políticos. Es una cuestión pendiente, la cuestión de la violencia. Por supuesto. Bueno, acá hay un problema de las limitaciones de lo que significa los narcotráficos, claro, y la transformación del narcotráfico, porque conviene entender que el narco mexicano está vinculado a la producción tradicional de cocaína, mientras que hay una transformación muy importante en el mercado norteamericano de consumo, donde las drogas sintéticas empiezan a desplazar fuertemente. No, fundamentalmente el fentanilo. Ahí va. Con un impacto muy grande, entre otras cosas por la cantidad, la tasa de mortalidad que tiene, ¿no? Pero eso mismo modifica la estructura de la red. Hay un cambio ahí geopolítico con respecto al tema de la droga. Ahí va, y eso disminuye la presión narco sobre el gobierno central. La capacidad narco no es una capacidad en expansión en México, cosa que estuvo hasta antes de que este nuevo movimiento emergiera. Bien, quiero de vuelta la figura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque vimos unas imágenes que para mí, yo las destaco. Está Claudia dando su discurso en el Zócalo sería como la Plaza de Mayo para nosotros. Ahí está la Catedral, está el Palacio Nacional, que es la sede de gobierno. El discurso el domingo pasado. Después vamos a poner ahí un fragmento del discurso, pero me gustaría detenerme en la figura de Claudia Sheinbaum y en la cuestión de la sucesión. Cómo ha manejado la sucesión Andrés Manuel, Alejandro, Diego. Estamos hablando de un líder con un nivel de aceptación altísimo, casi tan alto o más que el resultado electoral. Sí, es algo muy notable retirarse en esas condiciones. O me sumo a tu razonamiento, alguien que tiene un nivel de aceptación muy alto que pudo trasladarlo a un resultado electoral. Ahí hay varios. Ese es otro problema.
Ahí tenemos varios asuntos juntos. La idea del traslado es una idea de encuestadores. No existe el traslado. Lo que existe es la capacidad política de establecer continuidades. Esto es, la capacidad de la dirección, en este caso de AMLO, por construir un puente político sin mezquindad política, por un lado, y alguien cuya estatura personal es capaz de, frente a la sociedad, expresar lo mismo. Bien. Estuvo acá hace unos días Rodrigo Núñez y contaba del bolsonarismo como momento de movimiento de masas, pero lo hacía de esta manera, decía: conjunto de sentimientos antisistema más creencia de que es imposible transformar ese sistema. Ese es el punto. Me parece que si acá lo que estamos viendo con AMLO, con esta transferencia que no existe pero que ocurre, digamos, por el cual la dirección política logra afianzar ese proceso, estaremos en otro esquema. Estaremos en una cierta, digamos así, expectativa de que el movimiento popular organizado políticamente pueda ir planteándose problemas que hasta ahora no se planteaba. Aquí viene, y esto depende ahora de qué va a pasar en Estados Unidos. Por supuesto. La victoria de un tipo como Biden nos fortificaría esto. No estamos hablando de la abstracta idea de la ola, sino de las modificaciones de las correlaciones de fuerza en los niveles de la representación política. La idea que expresa en Biden, que es una idea muy pobre si se quiere, es la idea de la legalidad. Y la idea que expresa brutalmente el otro, y ese es su capital dinámico, es la idea de que esta legalidad a nosotros, esto es, a las víctimas de esta legalidad, no nos sirve. Eso que estás diciendo, Alejandro, es además la figura de Bukele, que tuvo una asunción este mismo fin de semana y es la contracara un poco lo de México, ¿no? Bueno, vamos a seguir con México, les pido por favor, porque me parece que tenemos unos minutos más como para poder seguir analizando. Este es el discurso de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, y después vamos a escuchar de modo sucesivo a las mañaneras AMLO. AMLO, acá hay una novedad política para mí, porque AMLO dice que se va a retirar y se termina de la vida pública. Se va a su finca en el estado de Tabasco, que se llama La Chingada, y no va a hablar más públicamente y se va a dedicar solamente, tiene la idea de escribir la historia de los sectores dominantes de México. Pareciera ser que se va a dedicar a esa tarea, digamos. Que no es poca cosa. Pero vos fijate, decir que esta no es una tarea política. Claro. Está bien, me refiero a la cuestión partidaria. No te estoy chicaneando. Va a ser una tarea intelectual, eso. Sin ninguna duda, pero es una tarea que refuerza el movimiento que él forma parte. Es una tarea que le da continuidad intelectual a un balance compartido. Es una tarea que nutre el gobierno en curso. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Seremos austeros, no regresarán la corrupción ni los privilegios. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. Este es el discurso de Claudia Sheinbaum en el Zócalo, y vamos a escuchar ahora también a Andrés Manuel. ¿Cómo hace un líder con esos niveles de aceptación, un gobierno tan exitoso, para decir, me voy a cuarteles de invierno? Es la historia de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, no fraude, no reelección. Es decir, me parece que la dinámica de la Revolución Mexicana desde siempre tuvo esta conciencia, ¿no? Pero acá hay una novedad, Sí, sí. No, hay varias, pero lo que vale la pena marcar es que no es simplemente un fenómeno de autolimitación, es un fenómeno de comprensión política profunda.
no es el viejo argumento de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, donde primero es yo, segundo es yo, tercero es yo y el cuarto es yo, sino que existe un fundamento político, existe una revolución mexicana. Y esa revolución mexicana, que no es la que gobierna México hoy, es el sustrato de cualquier corriente popular que en México quiera levantar la cabeza. Eso es muy fuerte, el zócalo, la bandera, el humanismo, mi primer mujer presidente, evoca mucho de y encima, perdón, un dato nada menor, es una mujer académica, exitosa y judía, que no oculta de ningún modo su carácter. Es la Y Kicillof. de izquierda. La Vale Kicillof decir de mexicana. izquierda, ¿no? Cuando le preguntan si es de izquierda, no dice no soy de izquierda y de derecha. No. Sabemos que los que dicen que no son de izquierda no son de izquierda. Eso no es tan fácil saber si el tipo que Y te dice sabemos que no es los de que derecha. dicen que no son de izquierda y derecha son más bien de derecha. En efecto, digamos, esto Como sirve los que para dicen a mí orientar. la política no me interesa, son de derecha. El hecho que... Y los apolíticos son los que defienden la peor política. Pero cuidado que la noción revolución y la noción izquierda, en personajes como el Peje, ¿no? Que rompió primero con el PRI el PRD, luego el PRD para fundar Morena, y siempre una cierta conversación con niveles muy fuertes. Estás hablando de Andrés Manuel, ¿no? De Andrés Manuel, le decían el Peje, no sé Ok. si no le dicen más el Peje, ¿no? Ok. Pero es el nombre popular que él tenía en Bien. México. No estamos hablando solamente de un talentoso dirigente político. Estamos hablando de un proceso social bastante espeso, digamos. Y cuando se abre el horizonte de revolución, esto es lo que a mí me interesa. No es que yo crea que esta elección abre el proceso de revolución. Digo que se inscribe en una historia de revolución. Esa inscripción inscribe una gama de discusiones que lo que me producen a mí es mucha envidia. Ahí va, lo que ves, y este es el fenómeno político que vos marcabas como transformación, es la calidad del piso del debate colectivo. Claro. Lo que vos ves es una discusión donde no entran 4 consignas huecas y 3 huevadas. Lo que vos ves es una discusión que pone en juego la lectura de la historia mexicana. Exacto. Y la historia de cuál es el destino para México. Vamos a ver un fragmento de AMLO en las mañaneras, que dicho sea paso es una de las grandes razones del triunfo electoral de Morena. Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres, algo histórico. Además, Ahí veíamos a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿qué enseñanza, si se me permite, deja la experiencia de México, del triunfo de México? A mí me parece que hay dos dinámicas. O se destruye el mundo popular y con eso la premisa de cualquier debate público y los da como resultado Petovelo, o a la inversa. Se apuesta fuertemente la experiencia popular a la organización política, sindical, social, comunitaria, realistamente, tal y como son y tal y como se puede, y se reconstruye de ahí una racionalidad pública. Es decir, fin de Petovelo. Acá viene, Petovelo es como la caja negra de la política mexicana. Esto es una especie de imagen invertida entre dos caminos políticos. En un camino político, lo único que se puede es más de lo mismo. Esto es, Milei es el garante de la casta, porque ¿qué? Lo que Milei hace, no hace nada más que fortificar lo que la casta es. Y como Milei tiene el detritus de la casta, esto es lo peor, lo más inoperante, y se ve simplemente en que no puede gestionar. La idea de que un país es una plataforma discursiva de la cual yo hago un stand-up universal, más trivial no puede ser, más allá del resultado del stand-up. Porque el secreto es que los datos de la realidad empiezan a mostrar que el helado se derrite bastante más rápido de lo que teníamos pensado. Bien, para ir cerrando, lo que a mí me genera México es una envidia
absolutamente insana, Total. que es lo lindo de la envidia. No es insana. No, en el caso mío hablo por mí. Bien. Hablo por mí. En el caso absolutamente insano. Sí. Entendí. Sí. Pero, a ver, vamos a entender algo porque la envidia es un sentimiento que profesamos mucho. Una pasión triste, diría Baruch. Así es, claro, pero conviene entender qué cuernos hace uno con esta puta envidia. Si uno con la envidia la transforma en resentimiento contra el otro, eso es insano. Está muy bien. Si uno la envidia la transforma de motor para cambiar la película, eso de ninguna manera es insano. Esa es la envidia que yo defiendo. Que viva México, Zapata vive con la mejor envidia. Está muy bien. Bueno, quise hacer una boutada que no me permitieron acá los dale. Creo que la precisamos. Un chiste quise hacer, evidentemente no fue bien interpretado. Nos vemos en la próxima vez, ¿les parece bien? Sí, cómo no. Vamos a una tanda y ya volvemos. Dale, chao.